Realmente es un gusto estar con ustedes el día de hoy para hablarles no de una conferencia o para no hacerles una conferencia magistral, sino más bien contarles qué nos ha pasado desde el mes de marzo del año pasado en la Fundación Santa Fe de Bogotá y cómo ha sido la relación de nosotros con nuestros colegas, con los demás hospitales, con la industria, con los profesionales de la salud y con nuestros pacientes. Vamos a ver cómo hemos procurado garantizar el abastecimiento con el COVID y algo de lo que nos esperaría para lo que viene después de esta pandemia. Antes que nada, y conceptos que uno a veces dice los vio allá en epidemiología, pero los ve a veces como muy lejanos. Entonces vamos a repasar de pronto cómo llegamos a la pandemia. Entonces, primero vemos lo que es el conglomerado, que es el agrupamiento de casos de un evento relativamente poco común en un espacio de tiempo definidos en una cantidad que se cree o se supone que es mayor a la que cabría esperar por azar, ¿sí? Es como un brote incipiente, por decirlo de alguna manera. El brote ya son 2 o más casos asociados epidemiológicamente entre sí. Es más, la existencia de un caso único bajo vigilancia en una zona donde no existía el padecimiento también se considera un brote. Y estos brotes se dan en, por ejemplo, comunidades, pueblos, se puede dar en un barco, por ejemplo, cosa que me toca muy de cerca por mis antecedentes laborales, o en una institución cerrada. Se caracteriza por un incremento inusual del número de casos de una enfermedad que va más allá de la normal. Un brote puede durar varios días, varias semanas o inclusive puede durar años. Escalamos a lo que es una epidemia y muchas veces el término epidemia se confunde o se usa indiscriminadamente, al igual que el término brote. Es un aumento inusual del número de casos de una enfermedad determinada en una población en un periodo determinado. En general, una epidemia puede ser considerada como la consolidación simultánea de múltiples brotes. Implica la ocurrencia de un gran número de casos nuevos en poco tiempo y en una cantidad mayor a la esperada. Y ya cuando hablamos de pandemia es porque esta epidemia se ha extendido por varios países, continentes o por todo el mundo y que generalmente afecta a un gran número de personas. Esta nos ha tocado muy duro, pero vamos a revisar y para esto voy a hacer uso de unas notas que tengo para aprovecharme de una información o para hacer uso de una información que nos parece como simpática tener en cuenta y para que nos demos cuenta de que hemos estado más cerca de las pandemias de lo que nosotros consideramos o de lo que nosotros tenemos conciencia. Y vamos a ver las 10 más recientes pandemias de la humanidad. Empezamos con la peste negra o la peste bubónica. Esta es de la Edad Media. La bacteria que la transmitía se transmitía por medio de las pulgas y los piojos que vivían en las ratas o en los roedores y transmitía a los humanos. Provocaba sangre al expectorar, falta de aliento, náuseas, vómitos, fiebre, alto dolor de cabeza, mucha debilidad. Se cree que empezó en Asia y llegó a Europa por las rutas comerciales, algo que es muy parecido a lo que sucedió con la pandemia que nos acoge hoy en día. Y fue desapareciendo paulatinamente a medida que mejoraron las condiciones higiénicas. O sea, más que todo, fue un tema de insalubridad. Después viene la nueva peste negra en 1885. Esta comienza en China, en la provincia de Yunnan, y se extiende por varios países de Asia y el Caribe. Fue una plaga mucho menos grave que la anterior, pero fue muy parecida porque también fue a causa de los roedores, de las pulgas y de los piojos y se transmitía a los humanos. Se considera que hubo al menos unos 12 millones de personas que fallecieron por esta brote, por esta epidemia. Viene la gripe española entre 1918 y 1920.
que casualmente no nace en España. Se cree que fue en Estados Unidos donde nace y donde se lleva con las tropas que fueron a enfrentar la Primera Guerra Mundial, pero lo que pasa es que España era un país neutral. Entonces la prensa da publicidad a la pandemia y por eso se califica como la prensa, como la gripe española. Esta gripe española se calcula que murieron alrededor de 50 millones de personas. Seguimos entonces con la gripe asiática. Esta gripe asiática entre 1957 y el 58, 2 millones de personas aproximadamente, también surge en China, en la provincia de Yunnan. Y aquí vamos a ver algo muy simpático y es que la rápida creación de una vacuna y los antibióticos para combatir las infecciones secundarias la mantuvieron a raya. Entonces, aquí estamos hablando ya de la rápida producción de una vacuna. Hay mucha información acerca de las vacunas actualmente y eso ha generado una desinformación también. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta en la historia que sí ha habido una rápida producción de vacunas y que ha sido eficiente la producción de la vacuna y la aplicación de la vacuna para hacer el control de algunas de estas epidemias. Seguimos con la gripe de Hong Kong en 1968, en donde nuevamente aparece una vacuna al año de aparición de la pandemia. En 1969 se logra la vacuna, es un brote que se comienza en Hong Kong y de este se tiene registro de 1 millón de muertes aproximadamente. Seguimos entonces desde los años 70 con la llegada del virus de inmunodeficiencia humana que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Seguimos en él. No tiene un tratamiento. Su tratamiento se basa en retrovirales que hacen una contención y permite unas mejores condiciones y una mejor calidad de vida de los pacientes. Se calculan entre 25 y 35 millones de fallecimientos. Para el 2018 estamos hablando por datos de la Organización Mundial de la Salud, de alrededor de 38 millones de casos en el mundo. Continuamos entonces con el ébola. Desde 1976 se introduce a la población humana por el estrecho contacto con órganos de sangre. Tampoco ha sido controlado. Él existe desde hace 100 años, pero entre 2014 y 2016 se produjo la epidemia más extensa. Pues realmente su control se basa más en el control de un buen manejo de las personas que fallecen. Se da en el África más que todo y todavía, como les digo, no ha sido controlado. El SARS, desde el 2002 al 2003, con una población aproximada de 8.098 infectados, hablamos ya del coronavirus SARS-CoV. Entonces allí ya hablamos de coronavirus y el coronavirus se le llama así por la fisonomía del virus. La gripe A, H1N1, de esa sí tuvimos más noticias por acá en nuestro país y por acá en América. Comienza en Veracruz y se identifica en Estados Unidos en abril del 2009 como un nuevo tipo de gripa. Y por último tenemos antes del COVID al MERS, que es un brote que provoca fiebre, tos y dificultades y se da principalmente en Arabia y se sospecha que viene por transmisión de los dromedarios. Entonces es como un breve recuento de los anteriores 10 virus que hemos vivido antes del COVID y ahora sí llega el COVID-19. El COVID-19, el primer caso fue identificado por la Organización Mundial de la Salud en la provincia de Wuhan, en la capital de la provincia en la ciudad de Wuhan, en la capital de la provincia de Hubei, en China. La Organización Mundial de la Salud reconoce la pandemia el 11 de marzo del 2020 con 118,000 casos en 114 países.
En nuestro país, el primer caso confirmado fue reportado por el Ministerio de Protección Social, de Salud y Protección Social, el 6 de marzo del 2020, y el primer pico epidemiológico se extendió del 21 de julio de 2020 hasta el 12 de agosto de 2020 con un registro de alrededor de 7.250 fallecidos. Realmente tuvimos un segundo pico que llegó a su máximo el 21 de enero del 2021 con 421 fallecidos y hasta el momento tenemos un tercer pico, contamos con un tercer pico que se puede dividir en dos. El primero, el 5 de abril, que empezaron a subir los contagios. En el caso de nuestro hospital, empezaron a bajar nuevamente el 7 de julio, después de haberse incrementado en más de un 500%, y llegamos a un pico máximo de 196 pacientes COVID acá en el hospital. Y hubo un pico anterior el 14 de mayo de 2021, cuando registramos en el país 513 fallecidos ese día. Bueno, llega el COVID y ¿cómo está el comercio mundial? El comercio mundial está golpeado. Acordémonos que había una tensión entre China, Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea. Las medidas que habían adoptado los gobiernos habían empezado a tener consecuencias en las economías mundiales. Como vimos en algunos de los casos anteriores, el COVID se propaga por las cadenas de valor mundiales, fueron el principal canal de transmisión y sufrimos un gran impacto porque en China se producen más del 80% de los insumos y de las materias primas para los insumos de muchos de los dispositivos médicos que usamos nosotros. A partir de marzo ya China empieza a reabrir gradualmente su economía, avanza a la normalización de las exportaciones, pero hay países en los cuales controlan la exportación para atender la demanda dentro del país. Entonces, eso, a pesar de que ellos empiezan a abrir su economía, a nosotros nos sigue afectando. La contracción del volumen del comercio mundial de bienes fue cercana al 18.5% en el segundo trimestre del 2020 comparado con el mismo lapso de tiempo en el 2019. En América Latina, solo 4 países de la región, todos centroamericanos, aumentaron sus exportaciones de bienes entre enero y mayo del 2020. Entre ellos, por ejemplo, Costa Rica, que es exportador de dispositivos médicos, Guatemala y Honduras se vieron beneficiados porque ellos son exportadores de mascarillas quirúrgicas y de resto la economía prácticamente se paró. A nivel mundial, el comercio marítimo por contenedores ha seguido una tendencia descendente desde la irrupción de la pandemia y ahorita vamos a ver ese caso en particular. Como consecuencia del tráfico marítimo en el 2020, los fletes marítimos por contenedores se vieron incrementados en más de un 100%, es decir, un contenedor que de Asia a América estaba por alrededor de los $2.000, hoy en día lo tenemos alrededor de los 11.500, 12.000 dólares. Y se ha generado otro problema que tiene preocupado a la industria internacional y al comercio mundial, y es que como las pequeñas navieras pues no han aguantado este impacto del freno de la economía mundial, la industria naviera se ha concentrado en alrededor de 3 flotas grandes que va a traernos problemas cuando haya una recuperación del comercio mundial. Entonces vamos a mirar aquí el impacto del COVID en el comercio internacional y en el transporte marítimo internacional de carga. Ustedes dirán, pero ¿por qué insiste tanto? Lo que pasa es que el 84% del comercio mundial se mueve por mar. Entonces, realmente en términos de comercio internacional, el impacto que hemos tenido por el problema de los contenedores, por el problema de los puertos y particularmente de los puertos de Asia, y cuando estoy diciendo Asia no me refiero solamente a China, me refiero a China, a Indonesia, a India, a Malasia, en donde se producen gran parte de los dispositivos médicos que usamos o gran parte de las materias primas. Entonces, ¿qué pasa? En términos del comercio internacional,
realizado a través de los contenedores. El primer efecto de la pandemia y las medidas de respuesta se siente en febrero de 2020 con una caída interanual del 17.9%, casi el 18%. ¿Sí? Solo 3 alianzas, como les comentaba anteriormente, 3 alianzas navieras hoy en día concentran el 87% del movimiento de la carga mundial en contenedores. Mientras caen las exportaciones y las importaciones, como les decía anteriormente, aumentan los fletes y específicamente para América Latina, hay los fletes de contenedores para el mes de agosto-octubre del 2020 ya había incrementado el precio en un 80% y hoy en día estamos hablando de más del 100%. Las operaciones de carga marítima internacional en el periodo de enero a septiembre de 2020 decayeron en más de un 13% con relación al mismo periodo del año 2019 y en Colombia este periodo la afectación fue del 53.5%, contemplando todos los tipos de carga, pero en lo que se refiere a containeros y carga general, la reducción fue del 10.36%. Entonces, aquí empezamos ya a ver específicamente lo que nos pasó a nosotros en el sector salud, en una situación paradójica en donde los productos de comercio exterior sufrieron efectos negativos por la pandemia, tuvieron una fuerte caída, todos lo sabemos, todos vivimos lo mismo, los productos del sector salud incrementaron y experimentaron un aumento en donde hubo empresas que tenían inclusive dificultades, específicamente algunas de mascarillas quirúrgicas, en donde aparece la pandemia y afloran nuevamente, tienen una gran producción y de hecho ni siquiera alcanzan con su gran producción a cubrir la demanda que teníamos, porque todos los hospitales, no solamente de Colombia, sino todos los hospitales del mundo, necesitábamos los mismos insumos y teníamos los mismos problemas. La demanda de estos productos de salud fue tan alta que las naciones impusieron restricciones en sus exportaciones. Entonces sabemos, por ejemplo, como les comentaba, el caso de China, empieza a reabrir sus fábricas en marzo, a finales de marzo del 2020, pero empiezan a restringir las exportaciones de esos dispositivos, particularmente de las mascarillas quirúrgicas, de los dispositivos KN95, en Estados Unidos los N95, porque necesitaban cubrir su demanda interna. ¿Qué hacen los países que estaban, o qué hacemos los países que estábamos esperando esos dispositivos médicos? La demanda era tan alta que empezamos a liberar aranceles para facilitar la importación de estos productos. Ahí nos hemos visto beneficiados con la extensión de las medidas del gobierno para extensión de aranceles y esto ha facilitado el ingreso de muchos productos a unos precios más competitivos de los que estábamos nosotros acostumbrándonos a adquirir al comienzo de la pandemia. Unos 95 países limitaron las exportaciones de insumos médicos y unos 108 países redujeron o eliminaron los impuestos para importarlos, como en el caso de nuestro país. Bueno, ¿y qué hicimos nosotros acá en el hospital? Nosotros lo primero que hicimos en el área logística fue hablar con la gente. Hablamos con la gente y este era un tema de toma de decisiones ya. ¿Qué vamos a hacer? Había la posibilidad de estar virtuales, había la posibilidad de estar presenciales. Y era una decisión que dependía de cada uno de los colaboradores de los equipos de logística. Pero era también un compromiso moral, y era un compromiso moral y era un compromiso de equipo con el equipo asistencial. Y decidimos todos estar presenciales. Pienso que eso nos ayudó mucho porque en esta situación, como les decía, en que todos los hospitales estábamos necesitando los mismos insumos y todos teníamos los mismos problemas de abastecimiento, como lo decían en el panel anterior, no podíamos dejar pasar esas oportunidades que por un error en una orden de compra, por un error en precios, porque no viniera el despacho completo,
porque nos faltara un ítem o viniera mal facturado, nosotros devolviéramos un pedido. No nos lo podíamos permitir. Nosotros teníamos que garantizar, primero, que nuestro personal asistencial estuviera seguro, tuviera los dispositivos, los elementos de protección personal necesarios y de calidad para sentir la tranquilidad de que estaban protegidos para atender a los pacientes y que tuvieran los insumos, los medicamentos, los dispositivos médicos necesarios para que esos pacientes que pusieron la confianza en nosotros, para que esos pacientes que llegaban a nuestras instituciones tuvieran todo lo que necesitaban para ser atendidos, como si la persona que llegara a nuestros hospitales fuera un familiar nuestro, o un ser muy querido o un ser muy cercano. ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos un mapeo del hospital. Entonces, miramos de acuerdo al nivel de complejidad y de acuerdo al relacionamiento con los pacientes COVID, qué nivel de protección debían tener en las diferentes áreas del hospital. Revisamos nuestros inventarios. Hicimos ajustes de acuerdo a las necesidades nuevas de los servicios. Entonces nos reunimos con neumología, nos reunimos con anestesia, nos reunimos con enfermería. Lo que hablaban en el panel anterior fue un tema de comunicación y de verdadero trabajo en equipo. Hicimos adecuación de áreas. La dirección del hospital empezó a hacer seguimiento semanal a la traza de cómo se comportaba el virus y cómo nos comportábamos en el aprovisionamiento de todo lo necesario para atender la pandemia. Hicimos adquisición de equipos, doblamos esfuerzos, doblamos capacidad de camas, tuvimos que implementar los stocks de seguridad de los que a veces nos hablaban a nosotros por allá en las aulas. Hicimos la reactivación del comité de pandemia, también de frecuencia semanal. Hicimos una reevaluación y repensamos el tema del uso de muchas cosas que eran desechables o descartables. Entre ellos, tengo muy presente el tema de los overoles, porque había insumos de estos que para nosotros eran de baja rotación, y vuelvo y me remito al panel anterior. Overoles desechables nosotros los usábamos en determinadas áreas del hospital y en unas cantidades muy bajas. Mascarillas N95 las usábamos prácticamente que en la central de mezclas, en la central de adecuación de medicamentos, y nuestra rotación era alrededor de 1.000 unidades. Cuando nosotros pasamos al máximo nivel de alistamiento, al máximo nivel de protección, pasamos de esas 1.000 unidades alrededor de 30.000 unidades mensuales. Entonces, tuvimos que repensar la logística del hospital. ¿Hacíamos seguimiento? No, hacemos seguimiento semanal a la cadena de abastecimientos y tal cual como lo dijeron también anteriormente, tuvimos en equipo que buscar flexibilidad en la búsqueda de alternativas, y la flexibilidad era de las áreas asistenciales en aceptar las propuestas, de las áreas de tecnovigilancia y farmacovigilancia en garantizar que esas alternativas eran seguras para el manejo del paciente, y de nosotros en la rapidez en las búsquedas de esas alternativas para cubrir algunos de los backorders que se nos presentaban. Además, nos cambió la composición de las compras. En los meses de febrero, marzo y abril, los ingresos de este hospital, y creería yo que de todos los hospitales, decayeron alrededor de un 60-70%, y la composición de las compras empieza a cambiar. Ahí vemos nosotros lo que dice allí tipo 12 son los insumos, los dispositivos médicos de manejo general. Los tipo 26 son los medicamentos oncológicos para nosotros. Los tipo 11 son los medicamentos que nosotros aquí en el hospital determinamos como medicamentos generales. Ahí están los anestésicos, ahí están los relajantes musculares, ahí están los antibióticos, y miren cuál fue el comportamiento. En el 2019, si bien es cierto, era un alto porcentaje, era el 21%. Subimos en el 2020 a un 25% y en el 2021 vamos en un 30% de la composición de las compras de esos medicamentos con relación al volumen de compras total del hospital. Y en contraprestación vemos
o al contrario vemos lo que nos sucedió con los que ustedes ven allí como tipo 25, que para nosotros es el material de osteosíntesis. En el 2019 estábamos hablando de que tenían una participación del 7.28%, bajamos en un 2020 a un 4.7%, y en un 2021, esto es con corte agosto, llegamos a un 3.57%. ¿Esto qué es? Sencillamente la reducción de los procedimientos quirúrgicos y la reducción de los procedimientos programados, pese a que en el hospital nuestro, desde un comienzo nosotros definimos las dos líneas paralelas de atención. Teníamos o siempre hemos tenido una línea de atención para pacientes COVID y una línea de atención para pacientes no COVID. Sin embargo, por algunas restricciones y porque la gente literalmente dejó de venir a los hospitales solamente cuando era estrictamente necesario, tuvimos ese cambio en el comportamiento de las compras, así como el cambio de los servicios que estábamos prestando a nuestros pacientes. No todo fue bueno. Y yo hablaba con alguien ahorita y le decía, oiga, es que parece como si fuera un resumen la presentación de lo que charlaron o lo que conversaron en el panel. Ahí está primero. De alguna u otra manera, estábamos en una zona de confort. Nosotros manejamos los pedidos semanales. Semanalmente nosotros ya sabíamos qué era lo que teníamos que pedir. Y eso era lo que pedíamos. Los problemas de nosotros eran porque llegó un poquito más tarde el pedido, porque el pedido que tenía que llegar hoy me llegaba mañana en la mañana, pero teníamos la situación muy controlada. Nos dimos cuenta cuál es la diferencia entre los proveedores y los socios estratégicos. Tuvimos falla en calidad de productos, y esto no es perfecto. Todos estábamos aprendiendo y hay que decirlo. Hubo casos en los que nosotros, por querer cubrir la demanda, compramos productos y tuvimos algunos productos que Tecnovigilancia oportunamente nos frenó el ingreso, porque es que no es ir a comprar, como decían en el panel, no es ir a comprar por comprar. Y es importantísimo que tenemos que volvernos más ágiles, como decía Samir, pero no volvernos inseguros. Entonces, esos procesos, esos procedimientos, esas revisiones no pueden faltar. Los sobrestock, tenemos sobrestock de algunas cosas. ¿Por qué? Vuelve y juega. Estábamos aprendiendo nosotros a manejar una situación que al menos a nuestra generación aquí en Colombia no se le había presentado. Tuvimos el acecho de oportunistas, entonces creo que todos los hospitales vivimos situaciones como el incremento en los precios de las mascarillas quirúrgicas, de las mascarillas N95 y de algunos otros elementos que escasearon, porque vuelvo y les repito, un promedio de 1.000 mascarillas en este hospital N95 a subir a 10.000, 15.000, pues generó que esas mascarillas no las tuviéramos disponibles y hubo un incremento en los precios desmesurado. Hubo incumplimientos de los proveedores, hubo incumplimientos que tuvimos que salir a cubrir y esto nos generó una gran incertidumbre. Pero de todo eso aprendimos. Entonces, ¿qué aprendimos nosotros entre muchas cosas? Primero aprendimos a que la logística no es la logística que nosotros estábamos acostumbrados a manejar. Empezamos a manejar una logística prospectiva. Empezamos a traer los datos del futuro para hacer o para atender las necesidades de nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros pacientes. Aprendimos a hacer una logística inteligente. Y acordemos que inteligencia no es la logística de la gente que más sabe de pronto, no. Es esa logística que se adecúa rápidamente a las nuevas circunstancias que se le presentan. Aprendimos la importancia de una logística sostenible. Nos dimos cuenta cuando presentaban esos videos
de cómo estaba el mar en Cartagena, divino, azul, transparente, que no lo veíamos antes, y caímos en conciencia que debíamos ser responsables con el manejo del medio ambiente. Una cosa tremendamente importante, y valga la redundancia, nos dimos cuenta de lo que es realmente importante, de esos espacios que compartíamos al día a día con nuestros equipos de trabajo, con nuestras familias, y que de pronto no los valorábamos de esa forma. Nos dimos cuenta de que hay hoy una hora y que mañana puede ser tarde. Nos dimos cuenta de que todos somos un equipo, y aquí, un poquito más allá de lo que hemos hablado en este congreso, todos somos un equipo implica no solamente a la gente que está en el back, implica a la gente asistencial, implica a los proveedores, implica a los operadores logísticos. Todos somos un equipo, y la única forma en que nosotros vamos a salir avante de esta situación es trabajando como equipo, comunicándonos oportunamente, comunicándonos asertivamente, compartiendo la información. No somos competencia, somos equipo. Nosotros, al menos en los hospitales de Bogotá, y ayer hablábamos también con Samir Katur, no nos hemos vuelto a comunicar de la forma en como nos comunicábamos anteriormente con los hospitales de Medellín, de Cali. Tenemos que recuperar esa práctica. Afortunadamente en Bogotá lo hemos hecho, y nos ha ayudado eso a manejar el tema de algunos de esos sobrestock, el tema de algunos de esos backorder. Hemos aprendido a que todos salimos adelante. Entonces te llaman y te dicen, yo no tengo esto, tú lo tienes. Uno les dice, sí lo tengo con esta fecha, lo necesitaría para tal fecha, o tal persona lo tiene, o tal empresa lo tiene. Esa es la forma en que nosotros podemos salir adelante de este tema. Miremos lo que pasó con las unidades de cuidado intensivo. Nosotros no teníamos el manejo de esas unidades, y teníamos que todos salir en equipo a sacar adelante a nuestros pacientes, que Dios no lo quiera, y en muchos casos nos sucedió, esos pacientes eran nuestros mismos familiares. Tuvimos flexibilidad. Entonces, cosas que debimos hacer, como por ejemplo compra de equipos. Y empezamos a pensar nosotros, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todos esos ventiladores? Pues hombre, traigamos acá cuál es el recambio de equipos que teníamos proyectado hacia un futuro, y miremos cómo no nos vamos a quedar con esos equipos, sino anticipemos el recambio, ¿sí? No solo nosotros debemos contar con un stock de seguridad. Los proveedores, como parte de este equipo, también deben contar con un stock de seguridad. Tenemos que reconsiderar en ese caso la importancia de relacionarnos con algunos proveedores. Lo que les decía antes, hay que mirar cuando un proveedor te dice, tú eres un cliente de valor. Yo creo que esta fue una muy buena oportunidad para darnos cuenta cuando uno era un cliente de valor y cuando no. Pero más allá de eso, es cuando tú eres un cliente de valor, no tienes que aprovechar esa situación para aprovecharte y perdón la redundancia, de la situación particular. Si estamos hablando de trabajar en equipo, quiere decir que esa situación tenemos nosotros que replicarla a nuestros pares, porque todos estábamos en la misma situación, todos estábamos con las mismas angustias, y todos, vuelvo y lo repito, juntos es que podemos salir adelante de este tema. Y lo hablaron también anteriormente, la importancia de la tecnología. La tecnología nos alivia los problemas, la tecnología agiliza nuestros procesos, la tecnología nos libera de presiones. La inteligencia artificial nos da información más precisa de lo que nosotros pudiéramos estimar, y tenemos que poner a trabajar esa tecnología al servicio de nuestros equipos de trabajo, y no poner a nuestros equipos de trabajo a trabajar a favor de la tecnología, que son cosas muy diferentes. ¿Qué aprendimos? La importancia de los equipos de logística. Yo siempre he pensado que la logística o los equipos de logística, entre menos se noten, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Pero yo quiero decirles, y con gran orgullo, y no solo en el caso nuestro, sino en el caso de mis compañeros, de mis colegas,
que sí que nos notamos en esta pandemia. Con todos los inconvenientes que sucedieron, con todos los problemas que tuvimos, pudimos garantizar el abastecimiento entre todos de nuestros hospitales. A mí me aterraba ver al comienzo del año pasado imágenes como las que veíamos en Guayaquil. Y yo decía, por Dios, ¿será que nos va a pasar eso? Y llegamos nosotros a contemplar la compra de contenedores para el manejo de cadáveres. Veíamos la situación en España, en Estados Unidos. Y creo que nosotros contamos con equipos de logística muy profesionales y muy comprometidos en nuestros hospitales. Y nuestros compañeros del área asistencial así lo percibieron, y es muy satisfactorio pasar usted por un pasillo y que le den a usted las gracias por el trabajo que ha hecho, cuando es su trabajo, es mi trabajo hacerlo. Pero es satisfactorio saber que sí nos dimos cuenta que por allá hay un equipo en el back que está trabajando para garantizar que ellos estén más seguros, porque ese es nuestro trabajo. Y la importancia de las personas, escuchar a la gente, valorar la gente, medir los resultados, informarles de esos resultados, empoderar a los equipos, es tremendamente importante. ¿Qué viene? ¿Vamos a tener otro pico? Seguramente sí. Un pico que en un comienzo se estimaba que ya íbamos a estar en él, se ha venido corriendo, muy probablemente va a iniciar en la segunda quincena de noviembre. Las noticias no es para que nos asustemos, pero también es cierto que no son muy alentadoras. Va a ser un pico que se estima va a ser más largo, o al menos igual de largo que el anterior, de pronto con menos mortalidad, pero con más morbilidad. Va a haber de pronto más contagios, pero yo creo que ya estamos preparados, y a sabiendas de lo que nos viene, podemos estar listos para atenderla, a sabiendas de que hemos manejado la situación de la mejor manera posible. No van a terminar los backorders, no. Vamos a seguir con problemas de transporte marítimo, sí. El tema de la crisis de los contenedores, que algunos de ustedes han escuchado, es un problema de nivel mundial que no va a tener solución a corto plazo, posiblemente a mediano plazo. Antes de la pandemia había un gran número de contenedores en América Latina y en Europa que no han podido moverse a Asia, y esto ha dificultado y ha sido parte o alguna de las razones por las cuales los fletes marítimos han subido. Pero bueno, estamos listos, estamos dispuestos. Aquí están sus equipos de logística para apoyarlos. Estamos de la mano de la industria, de la mano de nuestros pares, de nuestros colegas, y bueno, hemos aprendido, y creo que con todo y lo que nos ha sucedido, han sido más las cosas buenas que podemos nosotros sacar adelante para mejorar nuestras cadenas de abastecimiento y de apoyo a los hospitales, que, como hablábamos ayer con alguna persona, es una de las cadenas de abastecimientos más complicadas de manejar, porque en otros sitios las cosas pueden dar espera, acá no. Acá estamos manejando vidas humanas, y tenemos que manejarlas con la responsabilidad, vuelvo y repito, como si esa vida humana que estamos manejando nosotros fuera de una persona muy cercana a nosotros. Bueno, por último, por favor no lo olviden, seguimos en el mismo cuento. Pongámonos nuestra mascarilla, pues yo ya aquí estoy solo, por eso no la tengo, y de pronto para que me escuchen un poquito mejor, lavémonos las manos y conservemos la distancia social. Muchas gracias.